Mira, me levanté súper temprano porque los niños van a la escuela y ahorita tenía hambre, pero quería comer aguacates de desayuno y me fui con mi bebé a la tienda a comprar unos y aquí tengo las bolsas. Y mira, dije voy a hacer un video en este momento. Fíjate que pues ya mi esposo cumplió, vino el 2 de julio, ya tiene un mes y días de estar en casa para la honra y gloria de Dios. Y fíjate que Dios es tan maravilloso, tan fiel. 7 meses, 7 días estuvo detenida. 7 meses y 7 días. Pero maravilloso Dios que nunca nos hizo falta nada en la casa. Hubieron personas que me traían cosas a mi casa, me rindió el dinero que tenía. Yo le pedía al Señor, Señor, que este dinero que tengo, Padre mío, me alcance para mis gastos, que cuando Edwin regrese a casa, le decía yo, así le decíamos él y yo en la madrugada cuando orábamos todos los días, que cuando este dinero ya de veras no se nos vaya a gastar, es que Edwin ya regrese a casa. Pues fíjate que ya solo tenía yo, como por decirlo así, para el último mes, que fue el mes de julio, ¿verdad? Para esos días. Entonces me puse a orar, a interceder más con una amiga que estábamos intercediendo, y con mi mami y hasta con el mismo Edwin, mi esposo. Y le decíamos al Señor, Señor, que por favor ya Edwin salga de ahí, porque obviamente sí puedo trabajar, ¿verdad? Pero los niños aún no entraban a la escuela. Imagínate, los niños aún no entraban a la escuela y pues no puedo dejar a mi hija mayor a cargo de mis otros hijos porque no es apropiado, ¿verdad? Ando buscando algo para poner el teléfono. Bueno, lo voy a poner por aquí, por mientras te cuento. Y fíjate que, a ver, ¿cómo le hago? Aquí. Y entonces, pues, nos pusimos a interceder, ¿verdad? A interceder y a decirle al Señor, imagínate el atrevimiento mío. Le digo a mi amiga, vamos a pedirle al Señor, y la idea fue mía, vamos a pedirle al Señor ya las últimas 2 semanas, vamos a pedir al Señor que Edwin regrese entre esta semana y la otra, porque si no, pues me va a tocar pedir estampillas. Imagínate, y yo no quería pedir porque no había pedido, yo no pedí estampillas en este país, porque pues sí, la gente que lo necesita las tiene que pedir, pero nosotros tenemos un caso de verdad, de que queremos que mi esposo arregle sus papeles y pues no podemos estar pidiendo. Pues la abogada me aconsejó de que tratara así por lo más posible de no hacerlo. Entonces yo no pedí estampillas y la gracia de Dios que no me faltó nada. Y habían personas que yo no conozco ni me conocen y me decían, le vamos a llevar algo a su casa. Imagínate qué maravilloso. Y ahorita yo me venía acordando, digo, ya días no hago un video. Tengo contenido porque he hecho videos. El otro día fuimos al cine, hice un video, pero no lo he subido. Y solo he estado subiendo algunos shorts, pero solo he estado subiendo algunos videos cortos, pero no así videos de bastante tiempo, ¿verdad? Mira, quiero hacer un chimol y traje unos chiles. Y como no comemos tanto picante, pues solo traje uno, mira. Porque quiero hacer, ay, se me antojó. Y pues traje de los dos, porque yo no le pongo tanto picante. Creo que de esto apenas menos de la mitad, porque no puedo comer mucho picante. Y pues la leche para los pepitos de los niños y los aguacates, porque ahorita hice baleadas, hice tortillas de harina
y todavía tengo, y eso voy a desayunar. Mira qué rico los aguacates. Y porque se me antojaron, fuimos con mi bebé se me durmió, ahí está en el sillón, y por eso estoy aprovechando a hacer el video. Pero vi la fidelidad de Dios, vi cómo la harina y el aceite no escasearon en mi hogar. También traje unos plátanos, mira qué rico. Bueno, no van a estar listos para hoy, quizás para pasado mañana, porque están verdes. Pero Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Y si tú eres una mujer que tal vez está en la situación que yo, con su esposo detenido, o que no sé, ¿verdad?, la situación que tengas, pero yo duré 7 meses, 7 días que mi esposo no estuvo en la casa porque estuvo detenido en este país, en el estado de Luisiana, y a mí no me faltó nada, porque tengo mucha fe en Papá Dios, que lo conocí de una manera más maravillosa. Vi su mano sostenerme todo este tiempo. Voy a dejarlos así en otra bolsa para que se maduren más rápido. Vi la fidelidad de Papá Dios, y yo te puedo testificar que si tú le crees a Papá Dios, si tú te rindes a Papá Dios de esa manera, poniendo toda tu confianza en Él no te va a desamparar. Porque si tienes ansiedad, igual yo la tuve los primeros días y Él me sacó de ahí. Imagínate qué maravilloso. Y otra cosa, pues, queremos esperar un tiempo porque queremos hacer videos, queremos hacer lives, queremos hacer en vivos juntos con mi esposo. Pero estamos dejando pasar un tiempo. Pero yo ya me estoy adelantando. Bueno, es el espíritu, ¿verdad? Porque cuando uno tiene mucho que testificar, el espíritu te hace hablar, porque es para la honra del Señor. Hay que glorificar el nombre de Dios, hermanos y hermanas que me ven. Y aunque a algunas personas les moleste, porque yo he visto que a algunas personas les molesta, ¿verdad? Les molesta, y aún haciendo de la misma gente cristiana les molesta, porque tienen ese espíritu de envidia. Oye, pero no puede ser así, porque todos tenemos un testimonio. La diferencia es que nosotros, pues yo decidí, y no porque una decisión, ay, voy a hacer videos, no, sino que yo le prometí a Papá Dios. Le dije yo a Papá Dios, estoy abriendo mi refri. Papá Dios, yo voy a testificar tus maravillas, Señor. Yo voy a contar todo lo que has hecho en mí, en mi casa, cómo has trabajado. Porque, oye, nosotros estábamos pidiéndole al Señor un milagro legal, pues que mi esposo tuviera su libertad. Eso le pedíamos, pero Dios hizo más. Trabajó en mi corazón y en el corazón de mi esposo, porque había muchas cosas en mi matrimonio que esta situación más bien reparó, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice: todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así dice la palabra de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo lo pude ver, porque mi esposo también, porque oye, en medio de la dificultad, Dios trabajó en su corazón. Dios trabajó mucho en él ahí mientras estaba en detención. Y podemos testificar la mano de Dios. Oye, nosotros habíamos estado en terapia. Ando mi cabello un poco enredado. No crees que no me he pasado el peine, sino que como mi cabello pues me lo pinto. Está un poco maltratado, pero no es que no me ha pasado el peine. Pero te digo, nosotros habíamos pasado... Oh, está sonando. Nosotros habíamos pasado por terapia con psicólogo, un pastor que es psicólogo, que apenas lo conocimos así por el destino que lo puso en nuestro camino. Y no quiere decir que él no nos ayudó, claro, él nos daba toda la información, pero
También hubieron pastores dándonos consejos en algunas situaciones que nosotros atravesábamos como matrimonio, que eran unas situaciones, no eran así como tal de que, grave, ¿verdad? Pero acuérdate que las pequeñas zorras, dice la palabra, echan a perder el viñedo, ¿verdad? Y yo me considero una buena esposa, creo que mi esposo también es un buen esposo, pero habían cosas en los dos, tanto en él, tanto en mí. Pero causa y efecto, como dicen, ¿verdad? Causa y efecto. Y entonces, todas esas cosas, imagínate, mi esposo, te voy a contar, mi esposo había ido, porque yo todavía no he ido aquí. Yo fui hace algunos, creo que hace como 15 años, fui a un retiro. Peniel, dicen en la iglesia donde nos congregamos. Y yo fui hace tiempo, pero estoy convencida de que en la iglesia donde nos congregamos lo hacen diferente, porque pues cada lugar es diferente, ¿verdad? Y también los tiempos, ¿verdad? De nuestras vidas son diferentes. No, yo no soy igual que hace 15 años y así. Entonces sé que es diferente. Y mi esposo ya había ido, imagínate, a estos penieles de la iglesia. Y ahí tengo yo las cartitas cuando él venía de esos penieles y me decía, me pedía perdón. O sea, la primera vez que fue a uno de esos penieles, en la carta, porque pusieron, me recuerdo que pusieron a los hermanos ahí a leer lo que le habían escrito a las personas de su familia, ¿verdad? Y pues sí, algunas cosas se pueden leer, otras no, pero mi esposo leyó ahí algunas, pero obviamente no todo. Yo tengo la carta donde él me dice que quiere ser mejor esposo, que me pide perdón por lo que solamente él y yo sabemos, ¿verdad? Áreas donde teníamos que trabajar, donde él tenía que trabajar mucho. Y en la dificultad, ahorita en el proceso de 7 meses, 7 días que el Señor lo tuvo ahí, esas áreas salieron. Él se convenció, él se dio cuenta de que había mucho que cambiar, ¿verdad? Mucho que tuvo todo el tiempo para ponerse a pensar en lo que estaba errando, ¿verdad? En aquello que él no había querido aceptar todavía. Y pues yo no soy moneda de oro también. O sea, yo te voy a decir que habían situaciones que yo veía, wow, yo decía, pero si ha ido a Penieles, ha ido a encuentros. Y no te quiero decir, no me vayas a malentender también, de que si tú vas a Penieles o encuentros, como les dicen, o retiros espirituales, no quiere decir que no funciona, sino que Dios sabe el momento y el lugar en que va a trabajar contigo. Tal vez para Edwin y para mí no fueron en esos penieles, ¿verdad? Pero para otras personas sí, se rompe totalmente toda atadura, toda situación. Pero para Edwin y para mí, donde se vino a romper todo eso, fue en este proceso mientras él estaba detenido ahí. Y no quiero, y vuelvo y repito, porque quizás personas de la iglesia donde me congrego me vayan a ver, porque estoy segura que de repente sí me vayan a ver. Es maravilloso y claro que sí, yo levanto mi mano, las dos, yo levanto mis manos de que sí, ayuda, aporta muchísimo ir a Penieles y yo quiero ir y he estado dispuesta a ir desde que empezaron a hacerlos en la iglesia, pero pues la primera vez estaba embarazada, ya casi iba a tener a mi bebé cuando lo hicieron. Y pues no pude ir porque en ese momento que lo iban a hacer, según venía mi mamá de Honduras, pero resulta que después no pudo venir y ahí pues la cosa se complicó, pues no podía dejar yo a mis hijos así y no fui. Y la segunda vez pues ya tenía a mi bebé y lo estaba lactando. Y la tercera vez pues estaba la situación de que mi esposo estaba detenido.
Siempre he querido ir, pero no he podido. Y voy a ir en el nombre de Jesucristo. Pero yo te estoy contando la experiencia mía y de mi esposo en mi casa, lo que yo vivía en mi casa, que no se arregló la situación. Las cosas donde él y yo teníamos mucha lucha, no se reparó con esos penieles. Estaba la información, pero no había una aceptación, ¿verdad? No había todavía esos corazones, ¿verdad? Quebrantados que ocupamos tener para romper todas esas cosas, para que llegue un cambio. Porque, como te digo, yo conozco muchas personas, hasta de mi familia, que han ido a Penieles, y una de esas personas me estaba contando el otro día que sí le sirvió porque pudo perdonar gente que le hizo daño. Como dice que hasta dejó de tener pesadillas, me estaba contando esa persona, porque padecía mucho de pesadillas, y que ahí dice que ella totalmente liberada de esas pesadillas. Ayuda muchísimo, ayuda. Y no te quiero decir yo tampoco que a mi esposo tampoco le ayudó. O sea, sí le ayudó, porque yo te voy a decir que digamos que entre 10 y del 1 al 10, claro, a él le ayudó muchísimo, quizás un 6, ¿verdad? Un 6, pero no se terminaba de romper, no terminaba todavía eso de que pasábamos en esa situación incómoda, y eso iba a terminar hasta con nuestro matrimonio. Imagínate qué difícil. Tal vez más adelante él y yo, porque sí lo queremos, ya lo hemos platicado, él y yo vamos a testificar más adelante cuando sea el tiempo del Señor, porque él ya anda trabajando, pues tiene que trabajar, imagínate, para sostener el hogar, ¿verdad? Y pues yo también, como una mujer sabia que edifica su casa, estoy haciendo lo que me corresponde hacer en la casa. Y no ha habido, estamos en la iglesia, yo estoy súper feliz porque, oye, fue tanto tiempo que no fui a la iglesia, fue mucho tiempo que yo no fui a la iglesia, pero no quiere decir que no estuve conectada con Papá Dios. Y no quiero decirte tampoco que si tienes una situación difícil dejes de congregarte, porque lo mío fue diferente. Yo dejé de ir a la iglesia como tal por la situación de migración, porque hay detalles que yo no los puedo platicar aquí, ¿verdad? Que son demasiado delicados, pero yo no pude, ya te digo que para comprar la comida la compraba para que me la trajeran en la casa, y si salía le decía a una persona, tenía una lista como de 4 personas que le decía, si una no podía la otra, y así yo tenía la plena seguridad que entre las 4 personas alguien me iba a poder llevar, porque son personas que han estado conmigo siempre en todo el proceso, para la honra y la gloria de Dios. Dios no me desamparó, y entonces yo dejé de congregarme, pero levantamos altar en la casa. Mis hijos me vieron orar todo el tiempo, porque ves que estaban de vacaciones en los últimos meses, y ellos me veían orar para la honra y gloria de Dios. Me veían levantarme de madrugada a orar con papá. Ellos vieron eso, ¿verdad? De que conectada, que había aquel altar encendido. Y no es bueno dejar de congregarse, porque la palabra lo dice. Y a mí me hacía falta, yo a veces lloraba. Yo siempre miraba los lives de la iglesia, miraba todo el tiempo la palabra que se imparte en la iglesia, porque la necesitaba. Obviamente no me voy a quedar nada más con lo que yo leía, se necesita tener también la palabra de tus pastores. Entonces pues yo miraba las palabras del domingo, siempre las miraba, tal vez no en el momento que lo transmitían, pero en mi tiempo que yo hacía, yo lo trataba de ver siempre. Y otra cosa que yo te puedo dar como consejo es que si tienes una situación complicada, quizás la misma que yo he tenido, que yo tuve, y que yo te estoy testificando, que fue mi esposo detenido y yo sola con mis 4 hijos en la casa,
pero yo vi la fidelidad de Papá Dios. Yo vi su provisión, yo vi su shalom, yo vi su bandera levantada en mi casa, yo vi su justicia, Jehová Sidkenu, vi todos sus atributos, vi todos, absolutamente todos los atributos de Papá Dios sosteniéndome. Y entonces yo te puedo decir, Dios es fiel, Dios es fiel. Mira lo que dice mi playera: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, nada me faltó, nada me faltó. Dios mío, es maravilloso mi papá. Papá Dios es maravilloso, maravilloso. Y ahora que yo fui a la tienda a comprar, yo meditaba en todo esto. Digo yo, no tengo que parar, porque sabes, ha habido gente que con sus actitudes me lo ha demostrado. No le gusta ver que yo estoy haciendo contenido, y es gente cristiana. O sea, eso te hace a veces que te duele el corazón, pero hubo una palabra, el Señor me dijo, yo escuché donde, ¿verdad? No sé cómo platicártelo, pero porque la gente es incrédula, ¿verdad? Pero yo sé que algunos de los que me ven sí van a hacer como, ¿verdad? A conectarse con lo que yo estoy diciendo. Y yo te puedo decir, yo le prometí a Papá Dios siempre testificar. Yo no me las estoy dando de pastora, no me las estoy dando de que, ay, mírenme, de hacerme lucir. No es ese el punto, sino glorificar a Papá Dios, porque soy ese tesoro en vasos de barro para la gloria de Él, dice Corintios, y no mi gloria. No, yo no estoy buscando fama, yo no estoy buscando, ay, quiero tener tantos seguidores, yo no estoy buscando eso. Y si yo me alegro cuando veo tantas vistas en un video, no es porque ay, me vieron, wow, me vieron tantas, no es, el Cristo es el centro. Para mí, yo me alegro si 20 personas vieron mi video, porque dije yo, 20 personas recibieron la semilla. Yo me alegro si una persona vio mi video, porque dije yo, una persona recibe la semilla. ¿Y quién es que da el crecimiento? Pues Papá Dios, porque dice que la palabra de Dios, que no es el que siembra, sino, dice, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Entonces yo te puedo decir en esta hora, hermano y hermana que me ves, mujer que me ves, hombre que me ves, joven que me ves, soy una persona que te puedo testificar que yo he tenido luchas, yo he tenido muchas luchas, y yo he visto la mano de Dios, porque te estoy testificando nada más de 7 meses para acá, ¿verdad? Pero yo tengo muchas cosas que contar, y que no me voy a quedar callado solo porque a alguien le moleste, porque Dios es un Dios para compartir. Si Dios se glorificó en mí, yo lo voy a compartir. Y el centro de este video es la providencia. La providencia en medio de todo. Dios no te va a desamparar. Tú no vas a aguantar hambre. Tú no vas a aguantar sed, porque Él es tu fuente de agua viva, como dice Juan. Tú no vas a tener necesidades, porque Él suple. Tú no vas a tener ansiedad, porque tienes que soltar su ansiedad en Él, porque dice, dejando toda ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo, porque el Señor es quien sostiene nuestras vidas. El Señor es quien siempre en su infinita misericordia, Él está obrando. Así que yo te quiero compartir en esta mañana a un Dios que es verdadero, a un Dios que no falla, a un Dios que su amor es infinito, que nadie puede entender la mente de Dios, porque Dios es infinito, Dios es grande. Dice que si subiera a los montes más altos, ahí está Él. Si bajara a lo más profundo, ahí está Él. Entonces hasta hay una alabanza que dice eso, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. Y su fidelidad es grande. Yo me siento contenta porque
pues me ponía a pensar siempre que Edwin iba a estar aquí, que mi esposo iba a estar aquí. Y no regresó el mismo Edwin, tampoco encontró a la misma esposa que había quedado ese día que lo arrestaron. Somos otras personas, o sea, Dios nos trabajó demasiado a los dos. Tenemos otro carácter. Yo te puedo decir, queremos tener el carácter de Cristo. Cada día, Él y yo queremos tener el carácter de Cristo. Queremos parecernos a Él. Porque no te voy a decir, ay, yo soy como Él. No. Cada día me levanto y le digo, Señor, queremos tener el carácter tuyo. Y mi esposo también. Y ayer fuimos a la célula. Yo le digo célula porque pues allá en la iglesia donde me congregaba en Honduras se le dice así, pero pues aquí le dicen casa de paz. Y ayer fuimos a la casa de paz. Yo me sentía tan feliz de verlo compartir la palabra, porque siempre me ha gustado verlo compartir la palabra. Pero ahora, estando de este lado, que ya sabemos que Dios restauró totalmente todas aquellas áreas donde Él y yo estábamos casi hasta a veces terminar, porque eso era lo que el enemigo viene a matar, a robar y destruir. El enemigo quiere, ¿a dónde se va primero? El enemigo se va a ir primero a mamá y a papá en una familia, al esposo y a la esposa. El enemigo primero quiere hacer pelear a esas dos personas porque destruyendo el matrimonio se destruye toda la familia. Y nosotros, porque los dos, tanto él como yo, había como te digo, no había todavía ese aceptar, ¿verdad? Todas esas áreas donde él fallaba, aceptar todas esas áreas donde yo fallaba. Todavía no había esa aceptación, aunque yo aceptaba algunas, aunque él aceptaba algunas, pero las pequeñitas zorras que se colaban, que iban por ahí caminando, molestaban. Y eran hasta quizás cosas mínimas que tenían solución, porque ya hubo solución para eso. Y no te quiero decir que tenemos el matrimonio perfecto, porque no hay matrimonio perfecto. No te voy a decir que no voy a volver a pelear nunca con él, porque, o sea, esa mentira quedaría solamente en mi cabeza. Yo no te voy a venir a mentir aquí y a decirte de que yo vivo una vida maravillosa, que todo este mes que mi esposo ha estado en la casa no me he enojado un poquito con él. Él se ha enojado conmigo, yo me he enojado con él. Pero es diferente, hermanos, es diferente. Yo les testifico que cuando viene una situación que nos hace romper todo eso, que nos hace rendirnos totalmente a Él, a buscar de Él, a que Él sea total y exclusivamente solo Él, tu fuente, solo Él, tu solución, porque no es lo mismo así como otras personas de otras religiones que ponen su confianza en dioses de madera, ponen su confianza, o hasta los mismos evangélicos a veces los cristianos ponemos nuestra confianza en personas, ¿verdad? No, pues esta persona ora demasiado y esta persona tiene un buen testimonio y ella me va a ayudar, y estamos más esperanzados en la persona que en el mismo Dios. O sea, es que, como te digo, poner la mirada, enfocarnos, encauzarnos mal encauzados en una persona, en una cosa, en una situación, y no ponernos en la mira de papá Dios, porque es que Dios es la fuente, hermanos. Si nosotros tenemos una situación, nuestra total solución es Él. Y mira, nosotros te podemos testificar, yo te estoy testificando para la honra y gloria de Dios. Nosotros hicimos un altar. Mi hermana, siempre que venía me daba risa porque ella no suele venir a mi casa, pero vino algunas ocasiones porque pasa pues ocupada trabajando. Ella trabaja en las redes sociales, pero pasa bastante ocupada, y a veces que venía me encontraba orando. Ya estaba en aquella esquinita yo orando con mi hermana en Cristo. Tengo una amiga que para la honra y gloria de Dios
todo el tiempo ella me dijo, cuente conmigo, vamos a orar, hermana, para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Y a veces ella no me llamaba, pero yo me ponía a orar, así, mi mamá también, y así te puedo decir, cada madrugada orando con mi esposo, todo el tiempo estuve conectada con Papá Dios, todo el tiempo. Y también, mis hijos, ¿verdad? Yo les llamaba y les decía, cuando venían esos momentos donde quiere venir la tristeza y no la duda, pero aquello de que uno viene, se carga, por momentos te cargas y dices, wow, necesito ponerme a orar, porque yo eso era lo que hacía, cuando yo me sentía cargada, le decía a mis hijos, vengan, o yo los miraba así tristes porque también pasamos la situación de la terapia de mi hijo, que aún no se termina, porque la doctora me dijo, aunque su papá regrese, me dice, él tiene que volver todavía. O sea que imagínate, todavía en agosto, ahorita creo que 3 semanas después de la escuela, tenemos que llevarlo y ya vamos a ir él y yo a llevarlo. Pero la doctora nos dijo, aunque papá regrese a casa, él todavía necesita la terapia. Y somos gente cristiana, somos gente de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que sabemos que Cristo es el centro de nuestra casa, que sabemos que Dios tiene el control para todo, pero también supimos que el niño necesitaba, porque en la escuela me decían, me mandaban y me decían esto, lo otro de mi hijo, detalles así, que nosotros vimos la luz roja de que era una necesidad llevarlo a la terapia, y gracias a Dios que lo llevamos, porque le ayudó muchísimo. Y hay gente que mira mal eso, pero yo te puedo decir, si tú lo necesitas, de veras te va a ayudar muchísimo, porque también Dios da esos recursos. O sea, todo lo que existe Dios lo da, ¿verdad? Entonces, una persona que va a ayudar, la terapia de mi ay, destornudé. La terapia que mi hijo ha recibido le ayudó muchísimo. Hasta a mí, porque pues yo iba con él, consejos y todo lo que la doctora nos daba para la situación difícil, nos ayudó muchísimo a todos. Y ¿qué te quiero, para concluir? Pues te quiero decir que por más que tengas esos malos pensamientos, recuerda que la palabra de Dios dice que pensemos en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo digno, en lo honesto. Dice, hay que pensar en todas esas cosas, ¿verdad? Dice, en esto pensad. Si tienes un pensamiento malo en tu cabeza, sácatelo. Lo malo no viene de Dios. Hay que pensar en cosas buenas, ¿verdad? Toda aquella duda que el enemigo siembra en nuestra mente, la tenemos que sacar. Porque como vino esta viuda, ¿verdad? Y pidió prestadas todas esas vasijas para llenarlas, para que fueran llenas de aceite. Y dice que la harina y el aceite no escaseó. Así me pasó a mí también. Yo vi su providencia de Papá Dios en mi casa, no me hizo falta nada, pude pagar los biles. Oye, siempre le decía al Señor, que no haya una gotera en mi casa con esas lluvias, con esos, porque aquí vienen tornados, huracanes, que no haya huracanes, Dios mío. Mientras mi esposo no está, no hubo huracán, hubo un tornado, para la gloria y honra de Dios, no pasó nada malo en mi casa. Pero yo le decía todas esas cosas al Señor, se las ponía, todas mis cargas se las ponía al Señor, y yo me siento contenta y quiero compartirte a un Dios vivo, a un Dios que obra, un Dios que siempre está obrando, que aunque tú no mires el milagro hoy, lo ves mañana. Si no lo ves mañana, lo vas a ver si pones toda tu confianza, porque nosotros siempre orábamos. Pensábamos que mi esposo iba a venir a casa en las primeras 3 semanas cuando pasó eso, porque pasó el 26 de noviembre del 2025, del año pasado, y nosotros creíamos que él iba a venir a las primeras 3 semanas, pero no fue así. Y imagínate cuánto tiempo trabajó Dios en él, en ese lugar. Fueron 7 meses, 7 días.
y porque Dios es fiel y el 7 es el número perfecto de Papá Dios. Entonces, no te desanimes, no te desalientes si tienes una situación difícil. Tal vez, oye, no es lo mismo también tener hijos adolescentes que solo hijos pequeños, porque hace 8 años que yo solo tenía hijos pequeños. No, hombre, yo no sabía qué era tener un hijo adolescente. Ahora yo puedo testificarte y decirte qué es tener un hijo adolescente porque ya lo tengo. No es lo mismo también. Ahorita yo no sé qué es tener un hijo adulto que ya tiene su vida, que tiene problemas, que esto, lo otro. No sé porque pues todavía no llego ahí. Pero hay otras mujeres que son mayores que mí que me pueden dar consejos y me pueden decir, ¿verdad? Situaciones que ellas han atravesado con sus hijos adultos, o hasta mi mamá, por ejemplo. Pero no nos ponemos a hablar, no podemos ponernos a hablar de la demás gente, de los demás hermanos, cuando nosotros ni conocemos ni hemos estado en los zapatos de esa persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de mí te puedo decir, en mi espíritu yo he sentido de parte del Señor a veces que hay personas, imagínate qué maravilloso es Dios, vino cuando yo regresé a la iglesia, nosotros danzando, nosotros en el gozo del Señor, fue maravilloso ese día, fue maravilloso el día que volvimos a la iglesia. Fue tan bonito el día que volvimos a la iglesia. Nosotros le prometimos a Papá Dios danzar y dar las 7 vueltas alrededor de la iglesia. Allí danzando, mi esposo y yo dimos 7 vueltas porque se lo prometimos a Papá Dios. Dar las 7 vueltas. Tal vez lo ven como una locura o lo ven así. No nos importa, porque nosotros llorando de madrugada a veces le decíamos al Señor, Señor, ya queremos dar esas 7 vueltas. Y fue tan maravilloso, fue tan maravilloso danzar ese día para el Señor. Y pasaba por ahí por donde estaba una hermana, pasaba mientras daba esas 7 vueltas. Y llena en el gozo del Señor, bien bonito. Tengo un bebé, te digo que hasta me olvidé de mi bebé en ese momento. Se encargó mi hija, después lo tenía una hermana. Después lo tenía esa hermana cargado. Después fui a agarrar a mi bebé y después fue la palabra. Y recuerdo que cuando terminó, porque mi esposo vino el 2 de julio, ¿verdad? Fue no me acuerdo si jueves o viernes, no recuerdo bien, pero el domingo, el primer domingo después que mi esposo regresó, nosotros fuimos a la iglesia, no nos quedamos en la casa. Y fíjate que cuando ya terminó la palabra de ese domingo que habíamos danzado y todo, vino una hermana y se me acercó y me dijo esta hermana, Elizabeth, le quiero pedir perdón. Y yo te digo que me llena el corazón. Me gusta la humildad que ella tuvo. Ella tuvo mucha humildad y se acercó a mí y me dijo, le quiero pedir perdón. Y le digo, ¿por qué me quiere pedir perdón? ¿Qué pasó? Y me dice, hermana, le quiero pedir perdón porque nunca la visité. ¿Sabes qué hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye a las personas. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con ella. Pero quizás con algunos más lo hizo, quizás lo ha hecho. Pero lo maravilloso es que en esta persona
ella habló y ella llegó y me dijo, quiero pedirle perdón porque nunca la visité, pero quiero decirle que yo he orado por usted, me dice. Le digo yo, no se preocupe, hermana, le digo yo, o sea, yo no tengo rencor con nadie, yo no estoy molesta con nadie porque mi Señor lo sabe. Yo estoy agradecida con Papá Dios porque, sabes, a veces en la prueba, así cuando tienes una situación de dificultad como la que yo tuve, yo me pude convencer de tres cosas. En una prueba uno se da cuenta quién es Dios en medio de esa prueba. Uno se da cuenta quién es la persona que te rodea en medio de esa prueba. Y uno se da cuenta quién es uno también en Dios. Si tú pasabas diciendo que eras cristiano, ahí en la prueba es donde se ve si de verdad eres cristiano, porque hay personas que no resisten la prueba y se salen de la prueba. Hay personas que dejan de ser cristianos y se enojan con Dios y se van de la fe. O sea, ya no quieren seguir más en la fe porque se enojan con Dios por la situación y ya no siguen siendo más cristianos. Entonces yo pude ver esa situación, que en medio de la prueba esas tres cosas se descubren. ¿Quién es Dios en medio de la prueba? Porque tú estás poniendo tu mirada en Él y ves la mano de Él, porque yo la vi. Yo sé, yo amo más a Dios, lo conocí más, y yo te puedo decir que a mí nada me puede arrancar de mi corazón esa, la visión, ¿cómo te puedo explicar? Nadie me puede arrancar ese propósito que yo sé que tengo en Dios. O sea, porque Dios tiene un propósito para mí. Quizás ah, hasta he visto dones que estaban dormidos en mí. Yo no sabía que tenía unos dones que descubrí, que Dios los sacó. O sea, han estado ahí todo el tiempo, pero se revelaron en este tiempo de la prueba en que yo tuve en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio. Entonces, el tiempo difícil trae muchas cosas, revela muchas cosas, y lo único que no tenemos que hacer es soltarnos. Nosotros tenemos que agarrarnos más fuerte, así, agarrarnos fuerte, fuerte de la mano de Papá Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, agarrarnos fuerte, hermanos. No soltarnos de la mano de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios nos va a sostener. Y aunque tú veas que se enoje a alguien, que te haga caras, aún siendo de la iglesia, que te ignore, no importa, tú la mirada en Él, la mirada en Cristo. Así le digo a algunas personas que amo, les digo, no pongan la mirada en el hombre. A mí nadie me correría de la iglesia. O sea, nadie haría que yo corra de congregarme donde me congrego. Pues no, o sea, imagínate, ¿cómo voy a poner la mirada yo en el hombre si yo fallo? O sea, todos fallamos. Porque la primera persona que yo veo soy yo. O sea, si yo fallo, ¿qué puedo esperar de que los demás no fallen si todos somos humanos? O sea, todos vamos a fallar, porque acuérdate que la palabra dice, el Señor le decía a los discípulos, no me llamen bueno, porque el único bueno es mi Padre que está en el cielo. Entonces todos vamos a fallar, pero Dios en su infinita misericordia, Él nos ve con ojos de amor. Él no nos va a ir a poner el dedo y a ver el error de nosotros. Así nosotros tenemos que tener misericordia, la misma misericordia que Él tiene con nosotros. Nosotros, el Espíritu Santo nos consuela, y nosotros también vamos y consolamos a otros, así como Él nos consuela a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos, que si somos cristianos, si nos llamamos cristianos, tenemos que hablar de Cristo, y no solamente en las redes sociales, sino que
Nuestra familia es el primer ministerio a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ir a la iglesia porque, o sea, imagínate, si son nuestros hijos, gracias a Dios, ¿verdad? Pues todos están pequeños, mis hijos, pero hay mamás que les cuesta más porque pues sus hijos ya están grandes, ya están pasando de los 18, que ya es un poco más difícil. Pero lo mejor que podemos hacer como madres, como mujeres sabias, es orar y poner a nuestros seres queridos en las manos de Papá Dios. Orar por aquellos que no han venido a los caminos de Cristo. Eso es lo que yo hago. Orar por aún los que estamos en el camino de Cristo. Que nunca nos desviemos. Que nunca pongamos la mirada en otra cosa más que nuestro Papá Dios. Y yo te puedo decir, Ebenezer, te lo digo con gozo, te lo digo con mucha paz, Ebenezer, porque así como me ves en este video, así como yo me siento en este video, satisfecha, me siento con plenitud, me siento con gozo, me siento con paz, todos esos frutos con mucho amor, porque yo así como mientras mi esposo no estaba, así me sentía, porque yo tenía esperanza y la esperanza en Dios nadie me la va a poder quitar. Mi esperanza es ser mi refugio, mi Dios en quien confiaré. Imagínate ese verso, dice, mi Dios en quien confiaré, porque nosotros a veces queremos confiar. Imagínate, vamos y le contamos todos nuestros problemas a una amiga, a un amigo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios todos los días? Disponte un tiempo, ya sea de madrugada, ya sea a mediodía, ya sea en la tarde. No hay en la Biblia un versículo donde diga que solo una hora específica tienes que orar. Porque no, hermanos. Para hablar con Papá Dios, tú lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Tú lo puedes hacer de mañana, de madrugada, de noche, a la hora que sea. Acuérdate que sí hay versículos que dice de madrugada. Por ejemplo, el Señor dice que él oraba, el salmista David se levantaba temprano, oraba. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. O sea, no hay una hora específica que diga, no, pues solamente esta hora. Si ahorita son las... ¿Qué horas ahorita? No sé qué hora es, pero si ahorita fueran las 11, no, pues solo a las 11 tienes que orar. Y si ya no oraste a las 11, es malo que ores a las 12. No, no es eso. Sino que puedes orar en cualquier momento. Puedes orar cuando tú sientas orar. Hablar con Papá Dios. Si vas y le cuentas todos tus problemas a alguien, que sí te va a poner el oído y te va a escuchar, pero no te va a resolver. Y Papá Dios sí. Papá Dios te va a escuchar, te va a sacar toda esa carga, te hace llorar en su presencia. Cuando vas y le cuentas a Papá Dios todas tus cargas, suceden esas 3 cosas. Te llenas de su presencia y quedas tan liviana porque se te va toda esa carga en tus hombros. Tú la dejas en Él, te vacías, o sea, imagínate qué maravilloso. Y aparte tus lágrimas no son desperdiciadas porque tus lágrimas van a una redoma. Así dice la palabra, que nuestras lágrimas el Señor las guarda en una redoma. Imagínate qué maravilloso. Entonces nuestras lágrimas son un tesoro para el Señor. Nuestras oraciones son incienso para el Señor. Así como esa mujer que rompió ya hice un video yo acerca de eso. Aquí en YouTube, aquí lo puedes buscar, de esa mujer que derrama ese perfume en la cabeza del Señor, ¿verdad? Para prepararlo para la crucifixión. Nosotros en este tiempo podemos derramar nuestro perfume. ¿De qué manera? Pues dejando toda nuestra confianza en Él, dejando toda ansiedad en Él, dejando que Él resuelva, dejando de que no, pues yo voy a orar, Señor, quiero que me ayudes en esta situación, pero ahí estamos nosotros queriendo resolverla nosotros. No, así no, hermanos. Tenemos que
decirle al Señor, ayúdame, pero dejar que Él lo haga, porque nosotros no vamos a poder resolver la situación difícil, es Él. Nosotros tenemos que dejar nuestra confianza en Él, pero no estar interviniendo nosotros en la situación. O sea, nosotros orar. Imagínate, nosotros le pedimos al Señor señal, porque no hallábamos qué hacer al principio con la situación que teníamos con mi esposo, y yo le decía, amor, hay que orar porque no sabemos. Mira, tanto abogado que yo he hablado con ellos, pero no sé, amor, yo no sé al final qué abogado escoger que sea el mejor. Tenemos que orar porque ya había hablado con tantos abogados que yo tengo un cuaderno donde uno me decía esto, me decía lo otro, pero al final todos, oye bien, todos me decían que firme salida voluntaria porque tu esposo no va a poder quedarse en Estados Unidos. Todos me decían eso, incluso hubo una abogada hispana que fue la más pesada, que me dijo, no, aquí no los quieren, me dijo. Si ya él no ganó fianza, aquí no los quieren, váyanse a su país. Así me dijo esa mujer. Y yo, Dios mío, o sea, porque me lo escribió, me mandó un mensaje que mi esposo se fuera, porque si no, ya no había ganado fianza, ya no hay más oportunidad, y que aquí no quieren a los inmigrantes, así me dijo. Y todos los abogados, hermanos y hermanas que me ven, me decían lo mismo, y se lo decían a él. Incluso la abogada que lo fue a ver, que es la abogada que trabajó nuestro caso, incluso ella le dijo a él ahí en la cárcel de migración, no tienes posibilidades, solo hay un 30%. Entonces nosotros oramos y dijimos que nos íbamos a ir con ese 30% creyendo en Papá Dios. Y fíjate que ese día me llama una persona, es una persona que no se congrega, porque oye, Dios le habla a uno de todas maneras, hermanos, de todas maneras. Viene esta persona que yo la conozco porque se congregaba en la iglesia donde nos congregábamos nosotros hace unos 4 años. Pero esta persona no se ha vuelto a congregar, no va a la iglesia. Entonces viene esta persona y me pregunta, hermana, me dice, ¿cómo va el caso con su esposo? Y pues yo ya le digo, ay, hermana, mire que solo nos dan 30% el abogado. Y me dijo ella, porque yo siento que fue, porque como nosotros estábamos orando, que nos diera señales, Papá Dios, que nos ayudara, que queríamos tomar la mejor decisión. Y viene esta persona y me dice, ok, Elizabeth, contraten ese abogado, hasta les dan bastante. Mire que a mí solo me daban 1%. Yo me fui con ese 1%, me dice, y yo gané el caso, me dijo. Y yo, ¿qué? Sí, me dijo. Y entonces yo le comenté a mi esposo, y mi esposo, wow, o sea, sorprendido igual que yo. Entonces sí, me dice, vamos a hacerlo. Y contratamos a la abogada. Y para la honra y gloria de Dios, no dejamos de creer, hermano, porque no podemos venir a decir aquí, yo no te puedo venir a decir aquí porque ya todo salió bien, de que, ay, fíjense que, pues nosotros siempre creímos en Papá Dios. Sin haber creído, yo no te lo podría decir porque eso es malo. O sea, yo te estaría mintiendo a ti. Y tal vez dándote una mentira a ti, tal vez tú me estuvieras creyendo, pero está el Espíritu Santo que está aquí presente, y Dios que me ve desde el cielo, ¿verdad? Yo no te podría mentir diciéndote esa barbaridad de que yo confié en el Señor sin haber confiado. O sea, no te podría mentir. Lo que yo te estoy diciendo es real, hermano. Nosotros sí creímos en ese 30%, que Dios se iba a meter en ese 30%, que Dios iba a buscar la manera, porque nosotros le dijimos, Señor, no sabemos cómo. Así le decía yo de madrugada, Padre mío y Dios mío, yo no sé cómo, pero yo tengo toda mi confianza, yo pongo toda mi esperanza, y yo tengo fe, Papá Dios, que tú vas a traer a mi esposo. Así le decía yo tengo fe, papá, que tú vas a traer a mi esposo. Yo no sé cómo, yo no sé,
pero lo que yo sí sé es que estoy confiando en un Dios que puede hacer todo posible, porque la palabra dice, y así le decía yo cuando oraba, porque tu palabra dice, Señor, que al que cree todo es posible, porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, y porque tu palabra dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá, mi Dios amado. Entonces yo creo, mi Dios amado, que tú lo harás, Padre mío. Y nos fortalecía el Señor en medio de esos ayunos que hacíamos, en medio de esas oraciones que hacíamos. El Señor nos fortalecía. Había iglesia orando por nosotros, iglesia en Honduras, iglesia aquí, la iglesia donde nos congregamos. O sea, tantas personas orando por mi esposo, sus papás, mi mamá, mi familia. Muchas personas, conocidos, amigos, muchas personas orando, y mi esposo fue invitado a un podcast de la iglesia y a mí me llena de gozo porque él dice ahí en el podcast de la iglesia de aquí donde nos congregamos en esta ciudad de Joma, se llama Pan de Vida la iglesia, y él le dice ahí en el podcast a la persona de que él se pregunta qué oración lo sacó de ahí. Y entonces a mí me da risa porque él me pregunta a mí qué oración me sacaría de ahí. O sea, le digo, no te pongas a pensar en eso, porque fuimos tantas personas, o sea, el Dios escuchó las oraciones de todos. Hermanos, eso es lo que yo digo, Dios escuchó. Ay, imagínense, porque dice la palabra en el Apocalipsis que en la profecía dice que él miraba, ¿verdad? Dice donde los ancianos, los 24 ancianos levantaban las copas, dice, llenas de incienso, que eran las oraciones que hacían los santos. Y yo le digo a mi esposo, esas copas que levantan los ancianos eran esas copas que, o sea, nosotros rendimos nuestras copas, o sea, no sé cómo explicártelo, ya me enredé toda porque estoy tan feliz, el Señor es tan bueno, hermano, pero yo le digo a mi esposo, esas oraciones llenaban esas copas, esas oraciones, la mía, la tuya, la de fulanita, la de menganita, oye, y nos impacta y nos da tanta gozo con mi esposo porque hicieron un congreso en la iglesia donde nos congregamos que fue maravilloso, maravilloso. Algunas personas recibieron una palabra poderosa, o sea, todos recibimos, incluso a nosotros que no nos dijeron, hey, fulanita, el Señor te dice, pero, o sea, la palabra que vino para todos, eso fue maravilloso, todos los 3 días maravillosos. Y yo te puedo decir que Dios es fiel, o sea, Dios es bonito, Dios es lindo, yo estoy tan feliz. Vino una persona, yo estaba en la parte de atrás porque como tengo mi bebé no puedo estar enfrente por la distracción y todo eso, y viene una persona así y casi al mismo tiempo que mi esposo, y me dice, esta persona no está como en el servicio activo de la iglesia, escucha lo que te voy a contar. Y me dice esta persona, hermana, me dice, me da tanto gozo que su esposo ya haya regresado. ¿Sabe? Yo le pedía todos los días al Señor por ustedes, me dijo. Me dijo esa persona a mí, y en eso se viene acercando a mi esposo y viene y lo abraza y le dice, me da mucho gusto que usted esté de vuelta con su familia. ¿Sabe? A mí me daban ganas de ir a visitar a su esposa, pero es que como tiene una bebé que pues requiere mucha atención de ella, entonces, y más niños, su familia, su casa, entonces le dijo a mi esposo, yo quería ir a visitar a su esposa, pero no lo hice, pero yo lo que hacía era orar por ella, le dice. Y entonces nosotros, o sea, diciendo, wow, porque yo siempre le decía a mi esposo de madrugada, amor, estamos orando nosotros, está orando la iglesia tal, esta persona, la otra y tal. Pero amor, hay personas que nosotros no sabemos sus nombres y también están orando por ti, le decía yo. Y yo le dije eso a esa madrugada a él, y me recordé en ese día del congreso de la iglesia que esa persona se me acercó y me dijo, yo oré por ustedes, yo oré para que su esposo regresara, me dice. Y luego cuando estábamos compartiendo la comida, que ya había terminado
todo el servicio de ese día y repartieron comida porque hicieron una actividad ahí de comida. Ya no recuerdo qué fue lo que estábamos comiendo y se acerca otra hermana, esta es otra que también lo mismo, casi no se congrega en la iglesia, creo que va otra, y le dice a mi esposo, yo estoy contenta porque papá Dios me escuchó mis oraciones, le dice. ¿En serio? Le dice mi esposo, sí, yo oré por usted, yo oré todos los días por usted, le dice. Y nosotros gozándonos porque wow, imagínate, o sea, yo no sabía que ella, ni me imaginaba que esta persona estaba orando por mi esposo y ella le dijo a mi esposo, yo estaba orando por ustedes, le dice. Y quiero decirte que siempre esas oraciones suben al Señor. Cuando uno ora, tú no esperes, este es un consejo, ya voy a terminar mi video, tú no esperes que la persona te deba. Cuando tú oras, cuando tú intercedes por alguien, hermano, hermana, tú que me ves, no esperes gloria, no esperes reconocimiento, no esperes que esta persona venga y, ay, fulana, que porque usted oró, mi milagro sucedió. No, hermanos, no, hermanos, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Sabes? Para la honra y gloria de Dios, mi esposo tiene una lista aquí en la habitación de mi hijo. Tiene como 13 nombres, creo. No los he contado como tal, pero hay una lista ahí. Desde que mi esposo los escribió, todos los días yo le pido al Señor, Señor, que cada persona que está escrita en esa lista, Padre de la gloria, sea libre. Padre mío, haz volver la cautividad a estas personas, haz volver, mi Dios, a estas personas a su libertad, mi Dios eterno de la gloria. Y cuando yo me dé cuenta que estas personas fueron libres, no les voy a ir a decir, ay, porque yo oré, usted salió. No, hermano, porque hay personas que se enojan, porque no les, creo que se cayó mi bebé. No, solo se bajó del sillón. Hay personas que se enojan porque no les dan reconocimiento. No, hermano, no esperemos. Cuando nosotros oramos tenemos que ser humildes. Que nuestro papá Dios sepa. Vente, papito. Que nuestro papá Dios sepa nada más que tú oraste por esa persona, ¿verdad? Y si se lo vas a decir en privado, pues que sea en humildad, pero no esperando que aquella persona te dé reconocimiento como tal. Entonces te dejo porque ya mi bebé se despertó y está llorando. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga misericordia de ti y que te dé su shalom, que el shalom de Jehová repose sobre ti. Dios te bendiga y acuérdate, la providencia de Dios no hará falta en tu casa, no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite. Si tienes una situación difícil, la gloria y la honra de papá Dios ahí se va a manifestar, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios que tiene cuidado de ti y de mí. Yo soy un testimonio de que a mí no me hizo falta nada, con 4 hijos aquí en Luisiana. Y no me hizo falta nada, porque Dios puso gente que yo no conozco, que ni me conocen, a ayudarme. Entonces te puedo testificar que Dios es un Dios fiel. Así que Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día, tarde, noche, en el momento que me veas. Y te puedo decir también que si te gustó este contenido, que lo compartas, que le des like y también que sigas viendo mis videos. Y no para que como te vuelvo a decir, con humildad, ¿verdad? No es para que me veas, porque yo te hablo, no, sino porque todo lo que yo te hablo es testimonio de un Dios vivo, de un Dios que es real, de un Dios que no falla, de un Dios que tenemos que compartir, hermanos, porque eso es lo que Él quiere. Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, Y si tienes redes sociales y estás entrando continuo a ellas, úsalas para hablar de Cristo, usa para compartir a Cristo. ¿Cómo es la mejor manera de compartir a Cristo? Con tu testimonio, porque todos tenemos testimonio.
Todos tenemos un testimonio, hermanos. No hay persona que no tenga un testimonio. Todos lo tenemos. Así que yo te motivo a compartir a Jesucristo, a compartir a Dios, a compartir que su Espíritu Santo ha tenido cuidado de ti, porque yo sé que te ha librado de muchas cosas, así como a mí, así como a mi familia, así como me ha sostenido a mí, te ha sostenido a ti también. Entonces hay que compartirlo y no te dé pena. Tampoco que si alguien te mira así con cara de fuchi, tampoco. Que si ves caras enojadas o que molestas porque lo hacen, tampoco no te cargues con eso, porque Dios es fiel. Y si Dios te pone ese sentir así como a mí me lo ha puesto desde que llegué a este país, prácticamente hasta ahorita, que ya son 10 años, hasta ahorita yo lo estoy poniendo en práctica, pero desde que llegué a este país, Él me lo puso ese sentir y hasta ahorita se está logrando. Apenas vengo comenzando, pero te lo digo, esto es desde hace años que yo lo tenía en mi corazón. Dios me lo ponía en mi corazón, compartir testimonio. Así que para la honra y gloria de Dios, Jehová te bendiga. Comparte a Cristo, comparte lo que Él hace en tu vida. Amén, amén, porque por medio de nuestro testimonio otros van a creer. Aleluya. Así que bye, bye. Dios te bendiga.